Continuar hablando de los temas más importantes en nuestro programa y vamos a hablar de bullying que se puede dar en niños de jardín, ¿por qué no?, de la primera infancia, de la primaria, de la secundaria, en todos los aspectos. Ahora está como más encasillado, vamos a ver si coincide conmigo, el licenciado Mario Taglioli está con nosotros, él es de la casa, licenciado en psicología, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y en este primer programa. Gracias. Un placer. Licenciado, ¿está como más encasillado esto del bullying? ¿Ocurrió siempre? ¿Empezó más a agravarse en estos últimos tiempos? Como estudio así serio, empezó en Inglaterra, digamos, ¿no? Como fenómeno muy particular, pero si nosotros le ponemos otro nombre, antes lo sabíamos llamar delincuencia juvenil. Claro. ¿No? Y entraba todo ahí. Lo de fuera de la escuela y lo de dentro. Así, lo que pasó acá, que lo estamos poniendo dentro del marco académico y eso es lo que lo hace particular, digamos, ¿no? Bien, o sea, bien. ¿Y qué es el bullying? Es un acoso, tortura, daño físico o emocional, con cierta permanencia en el tiempo y con el propósito concreto de hacer daño. Claro, o sea, a conciencia, la persona que lo está haciendo lo está haciendo consciente de que está provocando un daño. Sí, esa es la intención. Y lo quiere hacer. Eso decía, toca mucho con el tema de lo que es delincuencia, ¿no? Claro. Porque estamos con el tema de lesiones, abuso. Decía, todo lo que antes hablábamos de delincuencia juvenil. Bien. Ahora, lo particular, digamos, que está pasando en nuestro contexto, gracias a Dios, todavía está bastante liviana la situación, pero dentro del país son 10 casos por día, ¿no? O sea, claro. un promedio. Pero lo más grave de esto es que de esos 10 casos diarios, al conocimiento de los adultos dentro del establecimiento llega 1, 2. Claro. Y de esos 2, a lo mejor 1 tiene intervención. Entonces, digamos, esto es lo que lo hace grave, ¿no? Es decir, el tema del desconocimiento por parte de aquellos que pueden o deben tomar alguna medida. Lo que sí se cuenta, evidentemente, con la complicidad del entorno, claro. ¿no? Los compañeros. O sea, habitualmente es uno el molestado y varios los que molestan, por ponerles algún nombre, o es uno contra uno. A ver, puede empezar de uno contra uno, pero desde el momento que hay una complicidad de silencio, hay una adhesión en la persecución a este que termina siendo víctima. Claro. Y que sí, digamos, el motivo, la razón es cualquiera. No hay una cosa ni muy especial, porque es flaco, porque es alto, porque es rubio, porque es morocho, porque es lindo, porque es feo. O sea, el motivo es cualquiera, ¿no? O sea, lo que sí se genera esta cosa de uno en situación vulnerable, otro en esta posición de hostigador y un contexto que apoya al hostigador. Claro. ¿Y no tiene edad o tiene los casos que se conocen determinado alguna edad en donde se dan más? ¿O puede ser primaria, secundaria? Sí, está todavía más circunscripto, digamos, a la adolescencia, ¿no? Un nivel secundario se está dando en el nivel primario, porque en general a nivel social la violencia está creciendo, claro. Los estados de violencia. En los chicos más chicos, como hablaban recién del tema del jardín, bueno, es habitual que se golpeen, es habitual que se peguen, entonces por ahí las cosas pasan como mucho más desapercibidas. No podemos hablar en un chico de 2 años, de 3 años, una actitud de manifiesta intención. Claro. ¿Sí? Claro. Hay una descarga emocional que debe tener sus razones dentro del ámbito familiar y que la traslada a la escuela, más allá de lo habitual, digamos, ¿cierto? Pero no podemos hacer una calificación de este tipo, digamos, claro. ¿no? O sea, lo que sí va dando ciertas pautas de que algo no está bien. Bien. ¿Y hay alguna característica para el hostigador, digamos, que, bueno, lo trae de la casa, la educación, algún problema, o se da así de manera...? No, digamos, no hay nada mágico, o sea, nada aparece porque aparece, claro. ¿no? O sea, todo se aprende. Hace rato hablaban del tema de los miedos, ¿no? O sea, cuando decía Laura esta cosa de a veces la dificultad está en los padres, siempre. Sí. Y con los chicos del jardín, en el 90% de los casos la dificultad la madre. Sí. O sea,
algunas corrientes de pensamiento dicen, primero que el miedo se enseña, primera cuestión, y la segunda cuestión es que el niño refleja el malestar de la madre, es un síntoma de la mamá. Claro. Si Claro. llora es porque la mamá tiene esta cuestión del abandono y se lo ha transmitido a su hijo. Esto que Bien. decía, bueno, yo quisiera remarcar algo de lo que estaban Sí. compartiendo. Es necesario que lo saluden al chico antes que se vayan. Claro. Porque si no, la vivencia del niño es, me abandonan. No Bien. hay razón. Se desaparece y vuelve a Me aparecer. distraigo y no está más. Exacto. Claro. Esto es un estado de abandono. Bien. Lo otro está hablado, pautado, digamos. Que él demore en aceptarlo, que tenga un proceso, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Bien. Pero el papá y la mamá tienen que ser confiables, Claro. ¿no? Claro. Si no, Tienen que ser las personas más confiables para él, ¿no es cierto? entonces, bueno, volviendo a esto, sí digo, hay cuestiones que se van viendo desde el jardín. Estos estados de agresividad, porque la característica de un chico que agrede, que busca hacer daño, bueno, podemos hablar de una baja autoestima, de un sentimiento de compensación, posiblemente hay violencia dentro de la casa, o casi seguro, pero pasa lo mismo con el agredido. Claro. O sea, Eso le iba a preguntar. ¿El agredido también tiene alguna característica? y un algo más, no tiene espacio donde confiar, esto que decíamos recién. Claro. Porque cuando hablan no le creen, o es probable que le digan, bueno, anda y arreglátela solo. ¿Sí? O sea, el retorno es el problema. El problema es Bien. qué es lo que está pasando dentro de la casa para que incluso muchas veces ni siquiera lo cuente. Claro. ¿No? O sea, no hay un espacio de esto, de confianza, porque sabe ya que no hay una posibilidad de respuesta. Y si habla, por ahí se agrava la cosa en la escuela, porque no es es un contexto donde está resultando víctima. También hay algunos indicadores, ¿no? Como esta cosa que de pronto no quiere ir más a la escuela, llora, en fin. Claro, para los en estos casos, ¿no? Que haya una situación de bullying que no sea manifestada por nadie, los papás, los docentes, los directivos por ahí pueden abrir, ¿no? Un poco más los ojos y tratar de detectar para agarrarlo a tiempo, digamos, para de alguna manera A ver, que no lo siga ideal, avanzando. lo ideal sería que se pueda trabajar en todos los niveles el liderazgo positivo que se ha perdido. Ajá. O sea, ¿Cómo es lo del liderazgo? Porque en toda escuela, en todo sistema, se plantea un liderazgo, de forma natural o que alguien lo instala. La característica que se está dando con esta cuestión de la violencia, de los conflictos sociales y todo lo demás, es que los líderes que están apareciendo son negativos. Claro. El líder que descalifica, el que insulta, el que contesta al profe, el que falta el respeto, el que no hace nada y entonces es como Claro. el más piola, digamos, ¿no? El más chistosito, claro. O sea, es muy difícil que el responsable hoy sea líder. Ahora, porque el tema de la burla existió siempre, el de las cargadas existieron siempre, lo que pasa que era un contexto donde había uno y el resto del contexto no se adhería. Claro. Entonces podía seguir manifestando esta conducta, pero quedaba aislado por el grupo. ¿Sí? A Sí. ver, yo uso anteojos desde que tengo 13 años. Y mis papás, con la buena intención de que me dure, me compraron de esos que venían antes, entonces, así tipo Magú. Grandes. Que en algún momento me vi obligado a usarlos y es toda una vergüenza. Claro. Ahora, hace 35 años, ¿no? Ahora, el tema es que esta cargada o esta cosa viene de uno, de dos. El resto no participaba, digamos, ahora la cosa se revirtió. Claro. Cuando hay uno que es objeto de esto, se suman. ¿Sí? Entonces quedan los dos o tres que no están de acuerdo, se callan. Digamos, Claro. esto es lo grave de la cosa. Por eso decía el tema de... ¿Y ahí cómo hacemos para ayudarlos, ¿no? A los chicos de esta manera? Porque de alguna manera uno adhiere por miedo, el otro adhiere porque no le queda otra, el otro porque es el amigo aunque no comparta Sí, lo que está haciendo en ese momento. ¿Y cómo hacemos los grandes, los responsables para La primera para cuestión poder es lo más solucionarlo? significativo es siempre hacer visible la situación. Porque esto está como oculto, está como
tapado. Claro, de esto no hablamos. Porque aparte, si de 10 casos los mayores perciben 8 es porque no están muy atentos a la cuestión. Bien. Porque hay otra realidad, también los docentes están sobrepasados con su propia realidad, con el trabajo, con los conflictos sociales, y a veces no hay mucha disposición, porque eso también me implica otro nivel de compromiso que muchas veces no estoy dispuesto a aceptar ya suficiente con lo que tengo. Claro. En el nivel secundario quizá un poco más difícil por el sistema de rotación de los profes, quizás el más indicado para esto es el preceptor, ¿no? O sea, a nivel de poder percibir alguna cosa. Y la posibilidad de poder hacer algo, pues digo, está en trabajar. O sea, no sirve de nada que hagamos un taller a principio de año, una mitad de año y el resto del año nada. Claro. Es decir, esto tiene que ser como una cuestión permanente, como un espacio y una posibilidad para hablar. Nosotros con Silvia estuvimos trabajando en Perico en un colegio, con mucha buena intención, había un plan nacional. ¿El problema cuál es? O sea, el problema de fondo, desde donde arranca la cosa. Primero, todos chicos repetidores. Lo ponemos todos repetidores en una sola comisión. Ya empezamos mal. Claro. ¿No? Y después lo hacemos como trabajo de taller, pero venga el que quiera. No lo controla. Claro, optativo. Es decir, entonces, cuando se logra establecer una dinámica de pensamiento, de reflexión, por lo menos de toma de conciencia de lo que están haciendo, se corta. Claro. Entonces, por eso digo, no es que no está mal hacer un taller, pero la cuestión tiene que ser un poco más metódica, más sistemática, dentro de todo la currícula que puede haber, permanentemente poder hablar de esto, poder compartir, pero sobre todo poder tener un espacio donde lo que se diga tenga un retorno. Porque si surge algo en particular y no hay un protocolo dentro del colegio de qué hago con esto, mejor no toquemos nada. Claro. Mejor ni hablemos, porque el que se animó a hablar queda expuesto. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo, es una toma de conciencia que hace a toda una realidad, porque hay que trabajar a nivel individual cuando ya surge, a nivel familiar y a nivel de grupo social. Y hay que estar preparado, ¿no?, para recibir ese conflicto. A ver, yo tengo una idea, uno puede estar tan bien o tan mal preparado según las circunstancias que uno tenga que afrontar. Claro. La realidad es que yo tengo que tener siempre la mejor disposición. Sí, la mejor disposición de interés por lo que le pasa al otro. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, si a mí se me terminó la ciencia, puedo buscar ayuda, digamos, claro, que es lo más apropiado. Yo de esto hablo, de esta poca experiencia que tengo en el tema, pero evidentemente ponerse a trabajar en forma sistemática no es suficiente con un psicólogo. Bien. Hay que trabajar con un asistente social, hay que trabajar con una psicopedagoga, hay que trabajar con la coordinación del colegio, bien, hay que ver qué está y con pasando. Con los papás también, ¿no? No, por supuesto, hay que ver qué nivel de participación y de interés tienen los padres. O sea, a ver, con este tema del jardín, así para ponerlo como ejemplo. ¿Cuántos papás se quejan porque a mi hijo lo mordieron, le pegaron, le quitaron? Ahora, ¿cuántos papás se van a quejar a la seño? ¿Por qué le dejas a mi hijo que le pega al compañero? Claro. No va ninguno. O sea, no vamos ninguno, porque no está bien, se tiene que defender, digamos, ¿no? Claro. Será porque le pegaron a... Claro, algo le habrán hecho. Pero digo, simplemente es una actitud de disposición. ¿O cuántos papás van sabiendo que su hijo mordió, pegó? ¿Cuántos van a preguntar al otro papá qué pasó? Claro. ¿Cómo está? Sí, por eso digo, porque a veces depende de la posición en la que uno esté, mira la cuestión con mucha flexibilidad o con mucha dureza, ¿no? Y en este tema también pasa lo mismo. O sea, a ningún papá le gusta que lo llamen para decirle que su hijo es un acosador, un abusador. Hay que estar en condiciones también de tomar una actitud por el bien de ese hijo, por supuesto. Pero bueno, es todo un contexto, digamos, es complejo, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Claro, o sea, claro, dejarlo pasar, ¿no? Sí. Esto, si nosotros dejamos pasar estas situaciones, van a ir creciendo, van a crecer el número de víctimas. ¿Cuál sería, digamos, la consecuencia natural o la más inmediata? Es probable, digamos, si un hecho contrario a todo vínculo o razón de convivencia
queda sin ninguna consecuencia, alienta a que se vuelva a repetir. Pero por otro lado, digamos, esto desde el punto de vista del contexto, pero desde el punto de vista de la víctima, su pesar y su angustia puede producir un daño, no digo irreversible, pero sí sumamente profundo para el resto de su vida. O sea, porque ¿qué es lo que ocurre con esto? La solución es más fácil, lo cambio de escuela. Claro. Y cuando lo pongo en la otra escuela, vuelve a acontecer lo mismo. Porque se confirma, o sea, sufrió esta posición, no tuvo ayuda, no tuvo acompañamiento, no fue fortalecido en aquellos aspectos que motivaron esta situación y simplemente lo castigo, sacándolo de este grupo que en un momento se siente como un alivio. Claro. Pero el problema soy yo. Y se agrava cuando vuelve a aparecer esta situación. Claro. Entonces, ¿cómo vamos anulando a esta persona en su dignidad de persona? ¿No? Sobre todo, por eso digo, cuando la mamá por ahí está, pero el papá no, que vos... Es decir, cuando tiene la indiferencia... Claro, porque vos no te sabes defender o una mala devolución desde la casa. Claro, y eso de hacerlo sentir culpable encima de que porque es así, tiene que sufrir eso, digamos, agrava mucho más. Y podría llegar a afectar después diferentes aspectos de su vida. Sí. ¿No? En el trabajo... A ver, desde ya que ya está afectado en algún aspecto de su vida. Por eso es que hay una tolerancia a esta agresión. O sea, ningún chico que tenga una autoestima alta, un respeto por sí mismo y que se sepa respaldado, va a permitir ser atropellado. Claro. Que lo puedan golpear y que lo puedan lastimar porque el otro es más grande, porque son dos, son tres, otra cosa. Pero desde su posición va a establecer un límite a esta invasión o a este abuso. ¿Sí? Claro. Sobre todo sabiendo pues, que tiene un apoyo que le va a permitir sostener esto. Ahora, como decíamos, cuando esto no ocurre y cuando esto se silencia y cuando esta misma víctima está tolerando sin hablar, sin decir, es porque ya hay algo que está mal. Bien. Desde esta realidad familiar, ¿no? O sea, desde claro. esta realidad familiar. Bien.